y la salvación como yelmo, que comenzamos esa predicación el domingo anterior. Así que hoy quiero hablarles acerca de la universalidad de la salvación. Quiero hablarles hoy acerca de la universalidad de la salvación. Y quiero compartir la escritura con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, a partir del versículo 12. Vamos a tener la escritura hoy. Romanos 5, 12, vamos a hablar de la universalidad de la salvación, en la predicación de la salvación como yelmo. Así dice la escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, en el nombre de Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Paz, pueden sentarse, muy amable. Hoy hablamos de la universalidad de la salvación. Ya saben que algunas personas no creen que la salvación es universal, sino asocian la salvación con la exclusión y plantean que Cristo no murió por todos. Pero de la misma manera que el pecado entró al mundo por Adán, de la misma manera, por medio de Cristo, la vida ha entrado al mundo. Y todos los seres humanos tienen derecho, porque Cristo así se lo ha entregado, de confesar sus pecados, de recibir perdón de sus pecados, de ser transformado por el Espíritu Santo y recibir la salvación. Es una decisión de Dios que va a repercutir en el ser humano en la medida que el ser humano toma una decisión de aceptar el sacrificio de Cristo. La salvación sigue siendo universal, no particular. No es excluyente, es incluyente. Cristo murió por todos y todos pueden decidir por la salvación. Ahora, no todos deciden por la salvación. Algunos no deciden por la salvación. Ese también es su derecho.
Hay una sola manera para que el ser humano se condene y es rechazar a Cristo. Porque como Cristo vino al mundo para salvar al mundo, como el único salvavidas enviado del cielo para salvar al ser humano, el que lo rechaza ya no tiene salvación, porque no hay otra manera de alcanzar la gracia del Padre que no sea por Jesús. Así que sigue siendo universal la salvación, aunque la gente no la alcance por haberla rechazado. El sacrificio de Cristo fue universal y por eso la salvación es universal. No fue solo para los dominicanos, no fue solo para los judíos, no, para todo ser humano, no importando su nacionalidad, la manera de ser o de pensar. Cristo fue a la cruz por sus pecados. Y cuando digo que fue a la cruz por nuestros pecados, estoy diciendo que Él incluyó todo pecado. Todo pecado está incluido en su sacrificio. Por eso la salvación no es particular, sino universal. Hay mucho juicio que hace la gente con relación a que si alguien hizo tal cosa, si se salva o no. Cristo murió por todos los pecados y el que viene a Cristo confiesa sus pecados, Él va a perdonarlo. Porque Él es la gracia de Dios. La gracia es una manifestación del amor de Dios que en Cristo tuvo su cumplimiento, el ágape. Tuvo su cumplimiento en gracia, en misericordia y en paciencia de Dios. O sea que Cristo es el amor de Dios hecho carne, es la palabra de Dios hecha carne, es Dios mismo. Y solamente Él podía incluir a todo pecador para que alcance su gracia, su misericordia, mediante su paciencia para con el ser humano. Aleluya, aleluya. De la misma manera que el pecado entró en el mundo por Adán y se hizo general, así el sacrificio de Cristo es general. Todos los seres humanos fuimos afectados por Adán. Y cuando hablamos del pecado original, justamente estamos hablando del pecado que nosotros no cometimos, sino que nacemos con él por herencia de Adán. O sea que el pecado de Adán fue suficiente como para afectar a la raza humana completa. Asimismo, el sacrificio de Cristo es suficiente como para deshacer el efecto del pecado que produjo Adán en su descendencia. ¿Hay alguien aquí hoy? Cristo puede deshacer todo pecado y todo pacto por su sacrificio, porque tiene autoridad para hacerlo. Y a Él damos el honor y damos la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Todos los vivos pueden arrepentirse y el Espíritu de Dios transformarlo para ser salvos. Somos bíblicos a la hora de analizar el tema de la salvación. Y la Biblia establece lo que se requiere para ser salvo. Así que toda persona que viva aún tiene oportunidad. Toda persona que esté vivo tiene chance. ¿De qué? De arrepentirse, de rendirse ante el Señor para que Él lo transforme por medio de su Espíritu Santo. Porque para ser salvo hay que ser transformado. Vimos 3 elementos en la predicación del domingo anterior que son importantes en hacer, que tiene que hacer el ser humano para poder decir que puede recibir la salvación como regalo. Y el último elemento que vimos fue acerca de la obediencia. La obediencia a la revelación escrita, la obediencia a Dios. El ser humano necesita reconocer su condición pecaminosa como número 1. Como número 2, tiene que creer que solamente en Cristo hay salvación. Y número 3, tiene que obedecer la revelación escrita. 3 elementos importantes que se requieren para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo para que lo transforme y sea salvo.
si no cree que solamente en Jesús hay salvación, no podrá ser transformado. Si no puede obedecer la revelación escrita, no podrá ser transformado. Porque cuando obedecemos nos rendimos. Si no hay un reconocimiento de nuestra culpa, no solo del pecado original, el que recibimos de Adán, sino el pecado actual, el que nosotros cometemos a partir que tenemos uso de razón. Si no reconocemos que hemos pecado, nunca vamos a rendirnos. Entonces el Espíritu Santo, de la misma manera que cuando compramos una casa la limpiamos, así va a santificarnos. Para poder entrar en la presencia del Señor tenemos que estar santificados de todo residuo del pecado. De toda situación que el pecado ha producido en nosotros, necesitamos que el Espíritu de Dios, como se lava una prenda, así nos limpie y nos deje santificados. Porque si no estamos santificados no podremos entrar en la presencia de Dios. Y desde ya estamos en su presencia. El Espíritu de Dios, el segundo elemento importante que va a ser el Espíritu de Dios en la vida de un ser humano para que pueda ser salvo, es la regeneración, que en la Escritura tiene sinónimos. Habla de nacer de nuevo o de nacer del Espíritu, y regeneración, que son sinónimos, donde el Espíritu de Dios va a transformar nuestro espíritu y va a poner en nosotros la simiente de Dios. Eso se lo voy a explicar un poquito más adelante en el tema de la salvación. Va a poner en nosotros la simiente de Dios, que es lo que va a hacer que se produzca en nosotros un equilibrio entre la naturaleza concupiscente de nosotros y la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, su naturaleza en nosotros. Porque si el Señor no nos regenera, va a ser imposible ser salvo, porque no podremos salir del pecado nunca, porque la concupiscencia nos va a ahogar. Y el Señor estratégicamente, a través de su Espíritu Santo, va a transformarnos. En esa transformación nos va a dar la capacidad para nosotros poder servir a Dios. Nadie puede servir a Dios por su propia fuerza. Nadie podrá salir del pecado por su propia fuerza. Entonces el Señor va a transformarnos. Y por medio de esa transformación se van a dar en nosotros cambios importantes. Van a ser cambios desde nuestro espíritu que se van a reflejar en nuestras mentalidades, de manera que la manera de nosotros pensar también va a ser afectada, porque el Señor va a liberar nuestro intelecto para que podamos recibir la revelación de la palabra y estar dispuestos a agradar a Dios. La situación, porque mucha gente está en la iglesia y usted no le ve cambios, sino que viven en retroceso, es porque necesitan obedecer la palabra, necesitan rendirse a Dios para ser regenerados por el Espíritu de Dios. Lo que hace falta en la gente es regeneración, porque la regeneración también transforma la mentalidad y transforma la lengua. Usted se da cuenta quién está regenerado y quién no, de manera como habla. Usted se da cuenta. Si ha sido regenerado, esa lengua la puede controlar, la concupiscencia no la dirige. Y para ser salvo hay que estar regenerado. Hay gente que no está salvo porque no se ha rendido a Dios para ser transformado. Necesita rendirse. Ahora, la salvación es universal, no es particular. Todo el mundo puede ser salvo si acepta a Cristo como su Salvador. Si se rinde al Señor y el Espíritu de Dios lo transforma, va a ser salvo. Todo el que quiera puede hacerlo. Solo tiene que rendirse al Señor para que el Señor complete la obra por medio de su Espíritu Santo. Y va a haber una transformación. Y la iglesia como medio de gracia, y esto vamos a hablar más adelante, debe estar abierta para esto, para que la gente se acerque y conozca a Dios y pueda rendirse para ser transformado y alcanzar la salvación. Ahora, la Escritura nos habla acerca de la condición del pecado, de que la condición del pecador no hereda a Dios,
no puede heredar el reino de Dios por su condición de pecador. Entonces vamos a ver, si la salvación es universal, ¿cómo es que la Escritura dice que hay gente que no van a entrar? Si observan la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, observe, versículo 9, la primera carta a los Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora dice el 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Siga conmigo. Y en el 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice el apóstol Pablo, nos está dando una palabra que hemos traído hoy para completar el tema de la universalidad de la salvación. Él dice que si no sabemos, hace una pregunta, ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y le llama injusto a todos aquellos que no han conocido a Jesús o que no han sido justificados. Observe Romanos 5:1, que habla de la justificación. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la justificación es lo que quita de nosotros la injusticia. Es lo que va a permitir que nosotros tengamos libertad para entrar donde está Dios. Porque el pecado nos hace ser injustos. ¿No saben que los injustos no heredan el reino de Dios? Y aquí llama injusto a todos los pecadores, aquellos que no han aceptado a Jesús como Salvador. Y dice, y no erréis, no anden en error, ni tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice claro, que no heredan el reino de Dios, ni los que viven en fornicación, ni los que viven en adulterio, refiriéndose al pecado sexual aquí, pero también añade al pecado sexual los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, y los afeminados, aquellos que son transvestis.
o transvestidos. Entonces, ¿cómo es la cosa? La Biblia dice que es universal la salvación. ¿Y cómo es que esta gente no heredan el reino de Dios? Lo que pasa es que esa gente necesita a Cristo. Y cuando venga Cristo, entonces tiene que dejar que Él lo lave de sus pecados, que sean transformados por el Espíritu Santo y dejar de hacer el pecado. Aleluya. Si es así, entonces la pregunta sería, ¿quién va a entrar al cielo? Todos aquellos que, reconociendo su condición de pecado, vienen a Jesús y se separan del pecado. No el que está en la iglesia y sigue haciendo el pecado como si nada. No el que viene a Jesús y sigue haciendo el pecado como si nada, sino el que se aparta. Hay que confesar sus pecados delante del Señor y hay que apartarse para poder alcanzar misericordia. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pecadores cuando llegan a la iglesia? Recibirlo, porque la salvación es universal. Pero ese pecador tiene que rendirse para que Cristo lo transforme. Porque hasta que no sea transformado no va a ser salvo. ¿Y qué vamos a hacer entonces con los homosexuales? No tienen derecho a la salvación. El sacrificio de Cristo también cubrió la homosexualidad. Pero los homosexuales que vienen a la iglesia tienen que dejar de echarse con varones. Y tienen que esperar que el Señor le ponga el deseo a ellos por las mujeres. Y si no, quedarse solo. Porque para poder ser alcanzado por la universalidad de la salvación, hay que tomar una decisión. Hay que apartarse del pecado. ¿Qué de aquellos que son transvestis? ¿Qué de ellos? De los que son afeminados, de los que parecen mujeres, que tienen comportamiento de mujeres o se hacen pasar. Tienen que dejar esa praxis. Cuando vienen a Cristo, tienen que apartarse de eso. Entregarse al Señor, para que el Señor lo transforme. Igual que todo pecador, el sacrificio de Cristo cubrió todo pecado. Pero tenemos que venir a Cristo, rendir nuestras vidas para que Él nos dé la fuerza y podamos apartarnos, porque si no nos apartamos, entonces no podemos decir que estamos salvos. Aquellos que despojaban a la gente de las cosas que tenían, tienen que dejar. Por eso el mismo apóstol Pablo plantea que aquellos que robaban ahora dejen de robar y trabajen para que se sostengan con su sudor y ayuden al que tiene necesidad. Hay mil y una manera de robar. Cual fuere la modalidad de arrebatar a la gente lo que tiene y lo que le pertenece, hay que rendirse a Dios para que Él nos transforme y nos apartemos de esa conducta y seremos salvos, porque el sacrificio de Cristo cubrió todo pecado. Que la gente confiesa a Él, se rinde para que lo transforme y se aparta, puede ser salvo, porque la salvación es universal y no se cierra el cielo para ningún pecador que venga a Jesús con un corazón arrepentido. Pero la gente tiene que apartarse de su acción pecaminosa. Y en el 11 dice, esto erais algunos. Dice, no todos estaban en esa condición, pero algunos sí éramos pecadores y que vivíamos en esa condición. Todos somos pecadores, pero unos hacían un pecado, otros hacían otro pecado, algunos mayor que otros, pero somos pecadores todos. Y en Cristo hay perdón de pecados, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. El Espíritu de Dios es que hace eso, ahí lo establece el texto bíblico, obsérvelo. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Espíritu de Dios es que va a santificarnos, va a trabajar en nosotros para regenerarnos, para transformarnos. Entonces, es como un testimonio. Y entonces dice, sí, en otro tiempo eran ustedes, eso eran. Está hablando en el pasado, o sea que no es justo que todavía hoy lo seamos. No lo es. Y eso es lo que plantea el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, el versículo 14.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Aunque sea blanca o negra la mentira, es mentira. Hay que arrepentirse de ella, hay que rendir esa área a Dios. Si yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia, en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. Y dice ahí gratuitamente, para vergüenza de aquellos que están demandando dinero para la salvación de la gente. Todo el que quiera venga y tome de manera libre y gratis. Regalo de Dios. La salvación de la gente. Todo el que quiera venga para que sea lavado. Es universal la salvación. El que quiera venga para ser lavado. Hay chance, hay oportunidad. Mientras estamos vivos hay oportunidad para el arrepentimiento. El Espíritu y la iglesia y el pastor y los hermanos dicen vengan. Y el que tiene oído diga oigo y voy. Y que se genere la sed de Dios en nosotros para que vengamos a Él y que tomemos del agua de la vida de manera gratuita. Ahí está el río de vida dispuesto a que seamos sumergidos en Él para que nuestros pecados sean totalmente lavados. La sangre de Cristo sigue fluyendo, sigue fluyendo. Y no olvide lo que te digo hoy, mientras esté vivo hay chance para ti. No importa lo que haya hecho, hay chance, hay oportunidad. Lo que sea que haya pasado contigo, hay oportunidad mientras estás vivo. La sangre de Cristo está fluyendo a tu favor y puede lavarte. No importa en el lío que te haya metido, o si tus padres han pactado por ti, o te has visto en una situación de espíritu generacional que no puedes romper. Hoy te digo que tienes chance. Porque la salvación es universal. Hay oportunidad para todos. Cuando nosotros lo decidamos, no hay espíritu de maldad que se resista al Espíritu de Dios. Que si nosotros le damos la entrada, va a entrar. No hay quien se resista. Ahora, nos dice el apóstol Pablo, del 6:12 en adelante, nos habla acerca de las cosas que son lícitas y las cosas que no convienen. Haga lo que usted quiera, pero mire, no olvide que el Señor le va a pedir cuenta. Viva como usted quiera, pero no olvide que el Señor te va a pedir cuentas. Y que tenemos que servir a Dios para poder tener entrada ante el Padre. Y le dice, glorifiquen al Señor en su cuerpo. Vamos a glorificar al Señor en el cuerpo. Esto es interesante, porque alguna gente piensan que pueden ellos ser salvos, su espíritu estar salvo, pero su cuerpo entregarlo al pecado. No, no funciona. Nosotros tenemos dos cuerpos. Tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Un cuerpo físico compuesto por materia, que es lo que se ve, y nos lo dio el Señor para vivir en el mundo físico. Pero también tenemos un cuerpo espiritual, compuesto por espíritu, corazón, alma, mente. Tenemos todo un engranaje espiritual. Solo un cuerpo. Ahora, físicamente tenemos otro cuerpo. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo físico también, igual que en el cuerpo espiritual. Que nuestro ser, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, se refiere espíritu, alma y cuerpo, sea guardado para el Señor. Todo nuestro ser se ha guardado. Y hay cosas
que aun cuando me es lícito, no necesariamente me conviene. Para mí como hijo de Dios, para mí como hombre salvo, hay cosas que se permitiría, pero no me conviene. Yo tengo que poder discernir por el Espíritu de Dios aquellas cosas que pudiera hacerla y las que me afectarían a mí, aunque tengo libertad para hacerla. Eso no deja libertad, o no nos deja en libertad para vivir en libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. La libertad la produce Cristo en nosotros, y mientras más sumisos estamos en Cristo Jesús, más libres somos. Ahora, el libertinaje es aprovecharse de la gracia de Dios, de participar en una iglesia, en una comunidad de creyentes para abusar. Eso es libertinaje. Para hacer cosas incorrectas y taparse. Eso es libertinaje. La libertad es en Cristo Jesús. Y mientras más nos sometemos, más libres somos en Cristo. Y la gente confunde la libertad con el libertinaje. Hacer lo que usted quiere, vestir como usted quiere, hablar como usted quiere y de quien usted quiere, eso es libertinaje. Y no tiene que ver nada con la libertad. La libertad en Cristo es para obedecerle. Usted se puede vestir como usted quiera, pero eso le es lícito, pero no le conviene. Usted puede decir lo que usted quiera, pero eso es lícito para usted, pero a usted no le conviene. Usted es un hombre salvo, usted es una mujer salva. Y estoy diciendo si es que lo es. Todo es lícito, pero no todo conviene. Ahora, la libertad no podemos tomarla como libertinaje. Y yo pienso que en la iglesia hay gente que le gusta el libertinaje y transmite su libertinaje a otras personas. Y es contra la palabra. El que está salvo, el que ha sido salvado por la gracia de Dios, tiene que apartarse de todo aquello que desagrada a Dios. Nadie le va a agradar a su Señor. Textualmente dice la Escritura que ninguno que se enrola en un ejército va a hacer cosas incorrectas para agradar al que lo llamó a ese ejército. La traducción sería al lenguaje dominicano: ningún soldado se va a ir de lechuza para agradar al general. Nunca lo va a hacer. Irse de lechuza es un lenguaje militar. Cuando dejan el fusil guardado en algún sitio, dejan el puesto solo y se van a parrandear. Nadie va a agradar a Dios haciendo lo contrario a lo que la palabra dice. La iglesia no está llamada a condenar, la iglesia está llamada a producir arrepentimiento. Así que lo que estoy produciendo hoy, o lo que quiero producir, es arrepentimiento, no es condenación. Y el arrepentimiento va a hacer que nos rindamos y el Espíritu de Dios nos va a cambiar. La condenación es en el juicio y la va a hacer el Señor. Y ya cada uno sabe si está condenado o no. Aleluya. Pero nosotros lo que tenemos que producir es arrepentimiento para que nuestra actitud cambie. Nuestro cuerpo, tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. No hacemos nada con guardar el espíritu y entregar el cuerpo al pecado. Todo nuestro ser tiene que ser guardado por el Señor. Y la gente salva no hace lo que hacen las demás personas, aunque para ello sea algo normal. Para ti no es normal. Para ti es más que eso. Eres un hijo, eres una hija de Dios. ¿Sabe que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Eso es muy importante. Que Cristo también ha aceptado nuestro cuerpo físico, que también ha aceptado nuestra lengua, que ha aceptado nuestros brazos, todo nuestro ser lo ha aceptado, y que somos parte de Él y Él parte de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Cristo necesita un cuerpo físico para dar el mensaje en el mundo físico, y tú eres ese, tú eres esa, que tienes que unirte con Dios para que Él pueda hacer en el mundo físico aquello que Él quiere hacer, pero que tú seas ese instrumento. De esa misma manera, el infierno va a tomar cuerpo físico de la gente para operar y dañar en el mundo físico. Yo prefiero que Jesús use el mío.
y que manifieste su gloria. Aleluya. Y unirme a Cristo para en el mundo físico Él opere a través de mí. Y que el infierno no encuentre por dónde operar. Aleluya. Aleluya. De la misma manera que el que se une a Cristo, un cuerpo es con Él, un espíritu es con Él, asimismo hace una comparación entre lo que es una ramera y una persona que se une en matrimonio. Porque la relación de nosotros con Cristo es una relación de noviazgo, que expliqué bien en la primera parte de esta predicación, que tenemos hasta anillo en ese compromiso. De esa misma manera, como se unen en matrimonio, Cristo se une con la iglesia. Somos la novia del Cordero. En Apocalipsis ahorita leí, esposa, así nos ve el Señor, ya consumado. Aleluya. Aleluya. Porque somos como iglesia una novia de Jesús que tiene compromiso de matrimonio y que no va a renunciar la iglesia a su matrimonio con Cristo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el que está salvo está unido a Cristo y es un espíritu con Él. Somos un espíritu con el Señor. ¿Sabe lo que es ser un espíritu con el Señor? Estar unido a Él. Aleluya. Aleluya. Todos deberíamos querer llegar a esa estatura. A la estatura de Cristo, donde tenemos una relación con Él y estamos unidos con Él. Y que Él pueda interpretar sus acciones en el mundo físico por medio de nosotros. Todos los seres humanos pueden entrar ahí. La salvación sigue siendo universal. Ahora, en Romanos 5, es uno de esos capítulos sumamente interesantes y se puede analizar de todos los ángulos y que nos da una gran formación acerca de lo que Dios hizo por nosotros por medio de la justificación. Y como en el verso 12, a partir del 5:12, nos habla acerca de la situación que provocó el pecado de Adán y lo que provoca el sacrificio de Cristo en el ser humano. De la misma manera que el pecado de Adán afectó todos los seres humanos, el sacrificio de Cristo puede desactivar. Es como si el pecado de Adán era como una infección. Y la cristomicina es el antídoto para esa infección que produjo el pecado de Adán en la raza humana. Todos los descendientes de Adán han sido infectados por el pecado. Y necesitamos una inyección de cristomicina que va a deshacer ese virus, esa infección que hemos heredado de Adán. Adán cedió su autoridad al aceptar el desafío que ya Eva había aceptado de comer del fruto que el Señor le había dicho que no debía comer. Se le llenaron los ojos. Quiso ser como Dios, quiso ser grande. Satanás sabía que el hombre, el ser humano, podía caer por ahí porque ya él había caído en esa tentación de querer ser grande. La gente le gusta que le den adoración, la gente le gusta que le rindan pleitesía, la gente le gusta que lo reconozcan, que donde quiera que estén, su nombre suene. Y es el de Cristo que debe sonar. Y no es malo reconocer a los hombres, pero primero hay que hacer un reconocimiento a Cristo. Porque el que no reconoce a Cristo, ¿para qué tiene que reconocernos a nosotros? Si nosotros no estamos en Cristo, ¿para qué aceptar reconocimiento? La inmortalidad de un deporte no lleva a la gente a ningún sitio. La que da el Espíritu Santo, ese lleva a la gente a la salvación y puede entrar al cielo.
porque nadie lo convierte en inmortal en términos espirituales, sino por medio de Cristo. El reconocimiento del talento de alguien es bueno, pero Cristo es el que da la salvación. Y la real inmortalidad viene de Él. También el hombre quiso ser como Dios. También Satanás cayó en desgracia porque quiso ser como Dios. Todo el ser humano fue afectado por ese pecado. Y todos heredamos entonces de Adán la naturaleza concupiscente por medio del pecado original. Y no hay manera de que se pueda deshacer en nosotros esa condición, sino mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, si Cristo no hubiera venido a hacer un sacrificio universal, hubiera rechazado gran parte de la raza humana, porque todos, en Adán, todos fueron infectados, todos están perdidos en Adán, y en Cristo pueden ser recuperados. Inclusive, para los mismos judíos, por ellos también Cristo ha muerto, y su sacrificio tiene poder por medio de su sangre para perdonar el pecado de la raza humana que ha sido infectado por el pecado de Adán. Y describe del versículo 12 en adelante de qué manera ese pecado infectó y cómo Cristo, por su poder, por su autoridad, por su sacrificio, por su gracia, ha alcanzado a la raza humana que está perdida desde Adán. La raza humana desde Adán anda en un barco a la deriva en medio del mar, que se extravió la brújula. Y solamente Cristo puede rescatarlo. Solamente Cristo puede darle el norte a esa embarcación que está perdida, que es la raza humana. Y ese efecto es devastador del pecado de Adán. Y ninguno de nosotros podrá levantarse sino por Cristo. Porque de la misma manera que en la herencia de Adán hemos sido contaminados por el pecado, en Cristo Jesús podemos ser libres de toda contaminación. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Se refiere a Adán. Solo por la transgresión de él. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Lo que recibe en abundancia de la gracia, del don de la justicia de Dios. Porque es una gracia que fue manifestada en justicia. Porque todo el peso de la justicia de Dios fue sobre Cristo, para que nosotros alcancemos la salvación hoy. Y aunque para mucha gente la salvación es un canto, para mucha gente es algo ligero, fue todo un proyecto de Dios manifestado en Cristo Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque en Cristo también hubo obediencia. Por eso hablamos como requisito para una persona ser salvo, que sea obediente a la palabra de Dios, de la misma manera que Cristo fue obediente al Padre. Y le dijo: Padre, en oración con sudores y con temblores, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, le dice, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Está diciendo, fue obediente hasta la muerte, y muerte bajo maldición. Porque la maldición del pecado fue sobre él, para que nosotros recibamos su bendición. Aleluya. Y por eso, hoy somos salvos. Por la obediencia de uno. Por la desobediencia de Adán somos pecadores. Por la obediencia de Cristo somos salvos. Y no olvide esto. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo sé que hay gente que se siente que son demasiado pecadores y que no pueden recibir perdón de Dios. Quiero decirte que la gracia de Dios siempre, la medida da por encima del pecado. Aleluya. Siempre da por encima del pecado. El pecado lo compara con la gracia de Dios y le queda encima. Más pecado, más gracia. Porque en la medida que el pecado abundó para ser alcanzado por la gracia, entonces la gracia sobreabunda. Porque la gracia de Cristo en su sacrificio fue establecida a una medida superior a la medida del pecado. El pecado cual fueres en que tú has estado envuelto, la gracia lo supera para que seas salvo. Y aunque la gente te rechace, si te rindes a Cristo, la gracia te alcanza. Y aunque la gente no te haya perdonado el pecado, ya tú estás del otro lado porque la gracia te alcanzó. Porque todavía hay gente que siguen llamando pecadores a personas que se han arrepentido y que han buscado a Cristo. La gracia lo alcanzó. Mientras más pecado hay en alguna comunidad, en un área, la gracia es más alta. Porque la medida siempre es superior a la medida del pecado. Aleluya. Aleluya. Sobrepasa la medida del pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, esto es en Adán, el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia y la justicia para vida eterna. No olviden que la razón por la que estamos aquí es porque queremos que el Señor nos dé vida eterna. Y en Cristo Jesús logramos vida eterna porque el Espíritu de Dios imparte vida a nuestro espíritu. Y Él ya ha dicho que Él es el pan de vida eterna. Para nosotros alcanzar la vida eterna, tenemos que pasar por Jesús. Porque la muerte y la condenación vino por Adán y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y nadie alcanzará vida eterna sino por medio de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. No hay otro. Aunque la gente se invente lo que se invente, sigue siendo Cristo. Y solamente Él conduce al Padre. Si la salvación es universal y la Escritura dice que la gente que están en pecado no alcanzan el reino de Dios, no quiere decir que la gente, todo el mundo se va a perder porque todo el mundo es pecador. Lo que ocurre es que la muerte no puede llegar a nosotros en nuestra condición de pecado. Tiene que producirse un arrepentimiento, una rendición delante de Dios y apartarnos de nuestra condición. Se refiere la Escritura a aquel que vive en el pecado y que no tiene ningún tipo de arrepentimiento. Ese no heredará el reino de Dios porque no ha aceptado el rescate que Cristo ha traído. Pero todo el que lo aceptó, cual fuere su condición, alcanza la gracia. No puede hablarse de salvación si no hay cambios de los que trae el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede hablar de salvación si no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la garantía de nuestra relación con el Señor y va a producir cambios importantes. En el libro de Proverbios capítulo 28, el versículo 13. Concluyo así en el día de hoy la predicación de la universalidad de la salvación. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál fuere tu pecado? Confiésalo a Cristo,
apártate y la misericordia te abrazará. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar. El mensaje de la gracia, de la salvación y de la misericordia de Dios. El de la condenación, ya ese es otro tema. Pero la gracia, la misericordia de Dios, eso es lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Que la gente sea salvo por medio de Cristo Jesús. Ahora, hay que, número 1, confesar. Número 2, apartarse. Tercero, alcanzará misericordia. O sea que los que están en la iglesia y siguen pecando no alcanzan misericordia, dice la palabra. Para alcanzar misericordia, tiene que confesar su pecado y apartarse. Hay que soltar el pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Hoy es un buen día para preguntarnos si el sacrificio de Cristo ha fluido a nuestro favor. Es una buena pregunta. ¿El sacrificio de Cristo ha fluido a mi favor? Yo debo preguntarme eso. Porque si no ha fluido a tu favor, entonces está en tu contra. ¿Alguien aquí hoy? Amén. Si el sacrificio de Cristo no fluye a tu favor, entonces está en tu contra. La gracia de Dios esté contigo. En esta casa para siempre. Y que el sacrificio de Cristo fluya a nuestro favor. Porque el que si no fluyó a favor de alguien, ese mismo sacrificio fluye en contra de aquellos que no toman la decisión para arrepentirse. Fluya la gracia de Dios en favor de esta casa. Que la misericordia de Dios abunde, sobreabunde, al nivel y sobre el nivel del pecado. Y que nadie en esta casa se pierda. Aleluya. Que nadie se pierda, sino que seamos salvos. Y que seamos obedientes a la palabra. Señor, te doy honor y te doy gloria. Gracias por tu misericordia. Eres el Rey. Nos has salvado a todos por tu sacrificio. ¿Quién como tú entre los dioses? Eres Señor, eres soberano Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Te has despojado y te has hecho igual que nosotros para alcanzarnos. Estamos agradecidos. Gracias por salvarnos. Gracias por salvar a la raza humana. Gracias por tu misericordia. Estábamos enfermos, estábamos heridos cuando nos encontraste, Señor. Y hoy abrimos nuestros labios y publicamos entre las naciones: no hay nadie quien salve fuera de ti. Ha tenido misericordia de nosotros y va a tener misericordia de aquellos que todavía su intelecto no es libre para entender y aceptar tu sacrificio. Te pido por ellos que los perdone en el nombre de Jesús, que